¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar experiencias, opiniones. En fin, profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Miguel, el querido 09 Michael, Dalton, Cobursa, Zapito, Juanqui, Juanpi. Se viene acercando el amigo Ubaldo, Guillermo Electricista, el amigo Gregorio Casa, tantos otros, Cobursa, Dalton, Adriano, un montón de amigos que están siempre bancando el canal, bancando la toma, como digo siempre. Pablo de Villa Carlos Paz, te mando un saludo. El amigo Nico Escalone. Saludos, amigos, espero que anden bien. Bueno, la charlita de hoy voy a responder, me hice una listita de preguntas frecuentes que a veces, en los comentarios, por ahí hay amigos que se vienen acercando y por ahí no comprenden muy bien qué opino de determinadas cosas. Y me di a la tarea de hacerme una listita para no andar, respondiendo cada comentario lo mismo. Así que esta charlita se va a llamar 10 preguntas, si es que llego con el tiempo. Después haremos una segunda parte en caso que lo amerite. Pero la primera pregunta es ¿qué opino de las herramientas Hamilton y por qué en el canal no se ven mucho? Hamilton en líneas generales, para mi punto de vista, son muy buenas herramientas, un segmento muy bueno. Cuando yo empecé a comprar Hamilton, comencé por el juego de tubos. El juego de tubos en aquella época yo los comparaba con el Bremen contemporáneo. Estoy hablando allá por el año 2017, 2016, y eran exactamente igual, anatomía, peso, nada más que uno decía Bremen, el otro decía Hamilton. Me incliné por Bremen por una cuestión que compré una Pico del Oro 12 pulgadas, que también me preguntan y está dentro de las respuestas que voy a dar. Compré una Pico del Oro 12 pulgadas Hamilton, que si bien es una muy buena unidad, pero me resultó incómoda. O sea, no era para las tareas de plomería quizás la más acertada, al menos bajo mi punto de vista. Entonces me volqué a Bremen y empecé a comprar cosas Bremen y seguí con Bremen. 2. Enerrucci. ¿Qué pasó? Nada. Compré herramientas, la mitad se me rompieron, no me creyeron la mitad de las personas. Los otros amigos sí entienden el concepto de que una herramienta eterna no puede ser. Entiendo a las otras personas que por ahí digan, se te rompió a vos y una herramienta que a nadie se le rompe. Bueno, a mí sí se me rompió. Calculo que va a haber más casos como ese. Dejé abierta la oportunidad a que me manden videos los fanáticos torturando, exigiendo, utilizando las herramientas de la marca. No me mandó nadie. O consideran que es una estupidez, o no se quieren tomar la molestia, o verdaderamente no tienen el contenido para pasarme. Sigo dejando abierta la puerta a cualquier amigo que quiera mandarme una toma de contacto con herramientas de la marca Rucci, pasándolas de uso y demás. Lo voy a subir, no tengo nada contra la marca, pero yo las he comprado, se me han roto y les aseguro, y mi palabra, los amigos del canal saben que no. Si me dolió que no hayan encontrado un problema en la herramienta, es netamente porque está mi palabra en juego, pero las cosas fueron como yo las cuento. La herramienta, la llave, la indestructible, se me partió. El problema creo que se suscitó que poquito antes yo ya venía juntando bronca contra la siguiente pregunta que tengo para responder. Entonces se dieron dos factores, que me mofé de determinada persona, y después cuando ya pude comprar las herramientas, dado que las compré y las pagué, me fallaron, no me gustaron o nada. Hice una devolución negativa de lo que para mí eran las unidades.
a muchos fanáticos no les gustó. Y bueno, nada, las herramientas se rompen. Hoy no me acuerdo a qué amigo le decía hoy, y hablábamos muy prolijamente. Tener el concepto de que una herramienta es indestructible me parece un poco cerrado. O sea, indestructible en sí mismo es como una estrategia de marketing de Baco, garantía de por vida, que hasta el día de hoy está vigente, pero ya la sacaron del sistema, matando el modelo UD, matando el modelo PS. Bueno, de ya quizás hablaremos. O acá mismo está el contenido, dado que ese no lo puedo reproducir de nuevo porque ya cambié las unidades que tenía quizás para hacer la demostración. Si no, no soy un tipo de decir busquen, miren, está todo. Hago el contenido nuevamente y listo. Pico del oro de 12 pulgadas. ¿Cuál que no sea la Stanley? Doble cremallera, 7 posiciones. Bueno, yo particularmente en Stanley de doble cremallera 7 posiciones solo consigo la de 10. La de 12 de ese modelo al menos no la he podido conseguir. Pico del oro, si estamos hablando de batalla, no estamos hablando de la 82-25, la Tiki Tiki, la Cobra Nipex, cabeza que fue a tomar agua. Estamos hablando de pico del oro para tipos que trabajan y que están empezando en el oficio y que necesitan una buena pico del oro 12 pulgadas. La que yo utilizo y me da buenos resultados, promedio, calidad, precio, resistencia, dado que bueno, está entre una pico del oro y una llave caño chica, una pico del oro 12 pulgadas. La que me está dando buenos resultados, sacando la Robust, que es prácticamente excelente, muy buena, muy buena. No conserva la anatomía de la de 10, tiene algunas diferencias, no es que es una de 10 grande, tiene algunas diferencias en cuanto a anatomía, pero va muy bien, va muy bien. Pongámosle que no se pueda conseguir Robust, porque ya sabemos que el tema Robust es muy cerrado en cuanto a dónde conseguirlas. En la cadena Easy no se puede conseguir, dado que bueno, manejan las herramientas, el monopolio, no he visto otro lugar donde poder comprarlas. De a momentos valen 5 pesos, de a momentos valen euros. En este momento no hay variedad y no está para comprar. Sacando que se pueda conseguir esa, la que a mí me dio muy buen resultado es la MEX. La MEX que viene apta para trabajos en bombas. Viene con esa descripción en lo que sería el blister, el packaging, y va muy bien. La unidad va muy bien. Es cómoda, resistente, no se traba. A mí, la verdad, me dieron buenos resultados. ¿Quién es Pan Triste? Pan Triste no es otro que el señor Alejandro o Alejo Videos o como se llame. La verdad que para mí es un dolor en la ingle, no lo soporto, me parece un pancho. Sí, a vos te digo, me pareces un pancho. Pensá lo que quieras de mí. Honda o Yamaha. Bueno, motores de 4 tiempos, sin duda Honda. Honda. La verdad que los que tuvimos la suerte de poder manejar Honda, creo que no la cambiaríamos por otra cosa. Nada, motor 4 tiempos Honda, motor 2 tiempos Yamaha, lejos. Para mí el Daytona alcanzó la perfección. Nada, era una moto que cuando más o menos chicos la veíamos como algo del futuro. El Yamaha Daytona para mí, bueno, es una moto de carrera en la calle. Por algo le llaman la muerte blanca o la máquina de hacer viudas. Es una moto que uno le tira, viene en cuarta, quinta y le tira el cambio y se levanta. Hay que saberla llevar porque es complicada. Las que yo tengo por ahí no tienen los pistones originales y haya perdido un poquito, pero igual, es una moto que está en los 170 kilómetros con 400 centímetros cúbicos, o sea, es una moto de carrera. Se las puede hacer pasar mal a una de 900 o 1000, depende qué moto, se la puede hacer sufrir. Obviamente va a ganar, pero se la puede hacer renegar bastante. En motores de 4 tiempos, Honda sin lugar a dudas, 2 tiempos, Yamaha lejos. Eco Agua, ¿qué pasó? Bueno, mi demanda
en este momento está en el Tribunal de Trabajo número 1 de Morón. Me quedaron debiendo una importante cantidad de plata. Fueron restringiendo las horas de trabajo. Yo trabajando barato ya les resultaba caro. La pandemia ya había terminado. Yo estaba realizando tareas de 3 o 4 personas, dado que me encargaba de lo que eran las compras, las ventas, las instalaciones, los service, el ir a retirar productos, el ir a entregar productos. Me habían asignado una camioneta, una Renault Duster. Sin mediar palabras, me fueron aflojando, digamos, hasta en el saludo, en el trato cotidiano. Lo que pasa siempre dije, cuando a uno lo tratan muy de genio, lo suben muy arriba, la caída después es más brusca. Me quedaron debiendo una plata bastante importante para lo que es el día de hoy. Es todo verdad. Mi demanda está en el Tribunal de Trabajo número 1 de Morón, como dije, a la espera de que ahora se levante la feria judicial y vernos las caras. Yo era un tipo de extrema confianza para ellos, que bueno, lo que ellos consideraban confianza, yo le llamaba responsabilidad, dado que estuve instalando en la 1, 11, 14, sin discriminar a nadie, pero no es una zona para ir a instalar un equipo purificador de agua, o sea, con una camioneta Duster, y yo estaba ahí bancando la toma, haciendo las cosas como corresponden. O sea, la verdad, les he aguantado malos humores, rozaban los malos tratos, como también rozaban también me esperaban con un café, una tostada, o sea, había buena onda hasta un momento. Eso fue mutando, creo que mutuamente nos dejamos de soportar. La plata que a mí me pagaban ya después no me servía. Si bien nunca me sirvió, porque trabajando económico les resultaba caro, lo que me sirvió a mí de eso fue poder salir en la pandemia a realizar las tareas que yo obviamente hago, porque me habían dado un permiso de esencial, al poder trabajar con purificación de agua y eso, bueno, tenía un permiso de esencial para poder circular, cosa que a mí me servía y mucho para poder llegar a algún hogar donde necesitaba servicios de los míos. Y bueno, nada, creo que mutuamente nos complementamos. Cuando hubo que barajar y dar de nuevo, ya no les serví y bueno, nada, no esperaron nunca que reclame mi plata y que después terminemos en un tema judicial. Pero bueno, estoy a la espera de que se levante la feria, como dije, para poder darle o que siga el curso el tema como corresponde. Lo último que se hizo antes del fin de año fue que se pidió al juzgado el dirigenciamiento de los oficios, o sea, que se notifique a las personas correspondientes de la situación. A esta gente y a los testigos, bueno, estamos en instancias judiciales. Ya vamos a tener novedades. Me quedaron debiendo plata de mano de obra y otra plata. Así, cortita. Técnica X. Técnica X. Bueno, Técnica X es un canal, creo que de un muchacho de Santa Fe. En un tiempo lo miraba, después dejé de verlo, no me aparecieron más sus videos. Nunca estuve suscripto, o sea que quizás por eso. Pero creo que es un buen muchacho, un tipo macanudo, por lo que me comentó Maxi, que lo conocen una vez que tuvimos un encuentro, hablamos un poco de todo y me dijo que es un tipo interesante, qué sé yo, buena persona. Tendría que mirar contenido de él para ver qué opino, pero es uno de los primeros que vi, como digo siempre, yo esto lo hacía en Facebook, y es uno de los primeros que vi y éramos poquitos suscriptores o gente que veía, yo no estuve suscripto. Y bueno, evidentemente ha crecido, bueno, me alegro. Pero no, si me preguntan, porque tengo diferencias con la mitad de los youtubers que más o menos... Youtubers, yo no sé si soy un youtuber, no sé qué condiciones habría que tener para ser un youtuber. Yo hago charlitas de taller, como digo siempre. Pero bueno, pongámosle que estamos en YouTube, somos youtubers. Como tengo diferencias con varios, nada, no sé, creo, en un momento sabía el nombre, me lo había mencionado Maxi por nombre,
pero no sé qué decirles porque no lo estuve viendo últimamente y no sé, no opino nada, no puedo hablar. Mejor modelo de Coupé Torino. Es una pregunta que cuando subo algún video o algo o hago algún comentario de lo que es la Torino que estoy restaurando y todo eso, me preguntan cuáles tuve. Bueno, hay bastante contenido de las que tuve. Tuve 15 Coupés Torino a lo largo de mi historia. Bueno, esta sería la número 16. Pasé por TS, TSX, ZX, no tuve la 380W y no tuve la GS. Después tuve algún 4 puertas que me han dejado en parte de pago de alguna coupé. Todo esto puede dar fe el amigo Nico Scarone, que el padre, un maestro de lo que es el dirigenciamiento de trámites, el gestor, el mandatario. Bueno, se ha ocupado de los papeles siempre o en la gran mayoría de los autos, dado que muchos no los tuve a mi nombre. Antes no era necesario, antes. Pero cuando empecé a tener las coupé a mi nombre, siempre se ocupó el padre de Nico, un tipo que la tiene recontra clara en lo que es el dirigenciamiento de papeles para ser titular, transferir y demás. No me he tenido que preocupar ni en llevarlo a verificar. Venían acá al taller o a mi casa y lo verificaban ahí. La verdad, espectacular. Bueno, electricidad, plomería o gas. La electricidad fue una de mis pasiones desde chico. Desde chico me gustó el tema de electricidad. Como he contado en alguna oportunidad, quizás más atrás en el tiempo. Para mi padre, Antonio, que era un tipo bastante frío y bastante cruel, era simplemente un gil que hacía prender una lamparita, según su concepto, y quizás muchos de ustedes o de gente que esté viendo esto comparta su criterio, pero no me interesa porque sé que llegué mucho más lejos que él, con muchos menos recursos y ya está, me siento bien. Pero la electricidad siempre fue mi pasión. De hecho, me estudié y me recibí de técnico electromecánico y el trabajo me ha inclinado mucho a la plomería y al gas. Después de ser técnico electromecánico, creo que pasaron 3, 4 años sin hacer nada, o sea, sin estudiar. Y decidí hacer el curso de gas para sacar la matrícula, dado que bueno, siempre estuve desarrollando el oficio y nada, me daba cuenta que el matriculado ganaba más que el tipo que ejecutaba la instalación, y siempre había algo que corregir. Entonces dije, bueno, lo mejor que hay es estudiar, es matricularse y bueno, cumplir con la documentación y con la mano de obra. La plomería también, el armado de sanitarios, nada, me ha llevado mucho a lo que es presurizar instalaciones, en fin, instalación de cisternas, cambio de termotanque, calefones, bueno. Entre ellas hay otra pregunta que ahora la voy a responder. Me han alejado de lo que es la electricidad. Si bien tengo el código de que al cliente, ahora ya más o menos es voz populi, que uno hace, digo, ahora para venir un poco más acá en el tiempo, pero en una época al cliente que me conocía como electricista le era un muy buen electricista, el cliente que me conocía como plomero le era muy buen plomero, y el cliente que me conocía por el tema de gas desarrollaba las tareas del tema de gas. Mi pasión siempre fue la electricidad. A veces tengo ganas de que se me dé, como he subido contenido y tengo para subir, de desarrollar instalaciones, pero sin entrar en la de, a ver que se estabilice, de desarrollar instalaciones, pero sin entrar en la cuestión de que los colores reglamentarios, que vamos a poner el tablerito, que vamos a poner la jabalina, que tenemos que ver, que acá, que allá, que el cañito. Desarrollar una instalación en forma segura, reglamentaria, pero a gusto y piacere.
He desarrollado instalaciones, obviamente sin encomienda de tareas, que no hay documentación, con una llave térmica netamente para el baño. Sí, también la puedo ejecutar en forma reglamentaria, pero en lo que es electricidad me gusta lucirme cuando se da el presupuesto. Cuando no se da el presupuesto, cuando no están las posibilidades, cuando la gente necesita una mano, vengo al taller, busco en la caja de térmicas qué es lo que puedo tener para colaborar, qué es lo que puedo tener para ayudar. Si tengo cable azul, de hecho tengo rollos de cable azul, naranja o anaranjado, amarillo. Tengo hasta cable unifilar acá, que obviamente no lo utilizo. Pero si una persona necesita una mano y yo tengo el material, yo lo pongo. Después obviamente lo cobro, no es que regalo nada, mi mano de obra no es barata, nada. Cobro lo que considero que vale mi tiempo, tener las herramientas y los conocimientos. La plomería, como dije, prácticamente hoy en día estoy orientado un 70% plomería, 20% gas, 10% electricidad. Mete la mano cualquiera, prácticamente, mirando videitos estúpidos, mete la mano cualquiera. Y no es tan sencillo. Pero bueno. Mota. ¿Por qué la peor marca? Bueno, Mota para mí, para mi punto de vista, es la peor marca de herramientas que he utilizado. Sé que en otros canales se probaron la herramienta, es perfecta, es espectacular, está muy linda, la configuración y bla bla bla. Yo en el año, no les quiero mentir, pero fue cerca del 2009, estaba comprando herramientas Rein en la ferretería del amigo Lucas, lo cito bastante seguido, en primera junta y congreso, y un día empezó a incorporar herramientas Mota Spine. Llaves acodadas, estriadas, llaves combinadas, y bueno, cada vez que iba me compraba alguna. Logré armar todo el elenco de 6 a 32 y las pulgadas correspondientes, esperando el momento de tener que utilizarlas. El primer tirafondo que apreté, que aflojé, se me marcó la llave de media. Yo especulaba con que sea una falencia en la cabeza del bulón, dado que pasa mucho, que no son de un acero muy duro, son prácticamente hierro dulce y a veces se zafan. Se había marcado la llave. Pensé que se trataba de un hecho aislado. Me pasó lo mismo con los destornilladores, los que venían, creo que eran los verdes planos y los filis amarillos, si no me equivoco. En el primer uso de un PH2 se me redondeó, se me barrió completo. Bueno, no hablar de la llave tubo, la llave crique para tubos de 3 octavos, aflojando una bujía, se me zafó. Me está dando vueltas por acá, pues no la tiro, pues no me gusta tirar las herramientas, pero si hoy evolucionó y mejoró, me alegro, pero no esperen que acá yo haga una toma de contacto con Mota, porque para mí no sirve. No sirve, deberían, no sé, hacer un mea culpa, aceptar. Están los que dicen, yo la tuve toda la vida anduvo bien, no es como vos decís. Bueno, yo en mi experiencia es esa. No muestro Mota, no recomiendo Mota, no sugiero Mota. Para mí es una de las peores marcas en cuanto a la época que yo las compré. Quizás ahora son excelentes herramientas y no lo sé, pero acá no hay una segunda oportunidad. Esto es así. A mí no me dio resultado. No voy a sugerir algo que no me dio resultado. Una cosa es comprar una Picoloro para probarla, y otra cosa es tenerla en la caja y que la tarea cotidiana, el trabajo dependa de de esa herramienta y nosotros no tengamos la posibilidad de estar tranquilos si va a durar o no. A mí no me sirvieron. Bueno, acá viene otra que es un clásico también, calefón o termo. Son usos distintos. Un calefón es un calentador de agua por circulación. O sea, el agua circula a través de un radiador, llamémosle, también se le puede llamar serpentina, de cobre, donde, bueno, pasa a una determinada presión y está una llama bastante generosa calentándolo.
Si nos quisiésemos bañar o necesitáramos agua caliente a una determinada temperatura durante un tiempo no definido, lo vamos a tener. La vamos a tener. Vamos a tener esa agua caliente durante X cantidad de tiempo sin problema. Porque es un calentador de agua por circulación. Calienta a medida que circula. Distinto es el termo. El termotanque es un calentador de agua por acumulación. A veces pasa que me llaman, me dicen, prendió el termo a la noche y nadie usó el agua. Es normal. Si por ahí, antes de irse a dormir, se lavaron los dientes o se afeitaron, muy probablemente ingrese agua fría. Se van a dormir, esa agua que ingresó, por ahí baja un poco la temperatura del agua existente y obviamente va a prender sin que nadie abra ninguna canilla, porque es un calentador de agua por acumulación. Cuando se acumula el agua, la calienta y cuando sale a servicio, sale caliente. Cuando se terminó la que hay dentro del termo, porque ingresa nuevamente agua fría, nada. Ya nos quedamos sin agua caliente y hay que esperar que termine el ciclo de calentamiento. Están los de alta recuperación, que recuperan más rápido y todo, pero el agua caliente se termina. Bueno, muchos creen que el termo se vacía. El termo nunca se vacía. Lo que se vacía es el tanque es elevado, el tanque superior, que bueno, es el que impulsa el agua dándole la circulación. Tiene la ventaja que quizás no depende de una presión. Ingresa una taza, sale una taza. Ingresa un chorrito, sale un chorrito. El termotanque, el calefón, necesita un poquito más de mantenimiento, dado que si la presión no es la correcta, hay que abrir un par de canillas. Hay un tema con eso. Si la presión es mucha, circula muy rápido y no llega a calentar. Entonces hay que poner al ingreso una válvula regulable o una llave de paso no abierta en su totalidad. Es un tema bastante rebuscado el calefón, pero bueno, dadas las condiciones funciona muy bien. Son usos distintos, son para distintos usos, no es que uno reemplaza al otro o nada, son usos distintos. Después, bueno, creo que respondí la mayoría de las preguntas más frecuentes, dado que hay muchos amigos que se vienen acercando y por ahí no comprenden algunas cuestiones o tienen dudas sobre determinadas preferencias. Pero nada, la idea es hacer la charlita. Ya vamos a hacer nuevamente toma de contacto de herramientas, dado que tengo un par para mostrarles y verdaderamente, bueno, llegar a una conclusión sobre funcionamiento, si sirve, si no sirve, nada. Así que nada, hoy día de calor, agotamiento extremo, agobiante. Me tocó estar afuera haciendo trabajos a la antigua escuela, como digo siempre. Y nada, uno se cansa, pero bueno, no quería que falte la charlita, quería responder estas cuestiones para más o menos poner en contexto a los amigos que se vienen acercando, Ubaldo, bueno, están todos más o menos al tanto. Hay un amigo Martín que está comentando bastante. Después yo comprendo, hay algunos amigos que quizás ven un video y nada, comentan cosas que están fuera de contexto, pero porque por ahí es el primer video que ven o se lo sugiere la plataforma y comentan, y por ahí no soy tan hostil en la respuesta, porque a veces son comentarios que ameritan un correctivo, pero les doy el changüí de que por ahí vean algún videito más o algo, o entren al canal y miren. Y nada, y si después siguen con esa actitud, ¿no? Hasta ahora no eliminé, no bloqueé, no sé cómo se hace a nadie, pero bueno, después tenemos un cruce en los comentarios y después ya tendrán su video correspondiente. Porque no me gusta que me amenacen, que me apuren o que me traten de cosas que por ahí no soy, o por ahí son tareas que ni siquiera el que está comentando las sabe ejecutar. Calculo que para criticar primero hay que tener un canal y desarrollar alguna experiencia parecida a la de uno con mejores resultados. Creo que es el consenso y el criterio con el que nos manejamos gente de la antigua escuela. Es así. Se felicita en público y se corrige en privado.
ya todos lo sabemos. Así que bueno, gente, estamos llegando a la media hora. Voy a ver si por ahí hago una charlita más, dado que quedó otro tema para hablar. Pero bueno, quise empezar con este. Así que nada, les mando un saludo. Nos vemos en otra charlita, en otro video de Siciliano en su taller.